Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Sandra García López, estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este proceso nos acompaña el docente Edwin Alonso Sosa en la asignatura Fundamentos de SITBA. El tema a tratar es: ¿cuál es el papel de la ciencia de la información? A través de los tiempos nos damos cuenta de sus avances y cómo es que ha tomado un papel fundamental en la vida cotidiana del hombre, ya que ella es prácticamente una necesidad para cualquier ciudadano que necesite buscar una información. Nos damos cuenta que con la modernización y el avance día a día del hombre, la ciencia de la información toma gran importancia, ya que si vemos esta necesidad no es reciente. Prácticamente desde la existencia del hombre se vio la necesidad de guardar cualquier información para una posterior consulta. Si nos remontamos al siglo XIX, podemos observar el punto de partida de la información como medio de consulta. Es así como en 1895 se institucionaliza la actividad documental, donde se tiene como pionero al señor Paul Otlet, quien vio la necesidad de la organización de los documentos, creando un nuevo enfoque hacia la ciencia de la información. Es considerado el fundador de la ciencia de la bibliografía y de lo que actualmente se considera la ciencia de la documentación. Paul Otlet es considerado uno de los padres de la biblioteconomía y documentación, junto con Henry Lafontaine. La repercusión de sus trabajos y actividades se vería reflejada en una importante corriente investigadora y epistemológica en todo el mundo hasta nuestras fechas. Según las investigaciones planteadas, desde esa época nos encontramos cómo ha evolucionado a través de los años. Debemos decir que la ciencia de la información se complementa con bibliotecas, biblioteconomía, bibliometría, bibliotecología, bibliografía, documentación, archivología y tecnología. Si retomamos la historia, nos encontramos que las primeras bibliotecas fueron ubicadas en Egipto y Asia Menor. Debió existir alrededor del año 4000 a.C. como espacio o mueble donde se guarda información registrada. Recién se utilizó en la antigua Grecia con los rollos de papiro que debían conservarse por alguna razón administrativa y que eran colocados en un receptáculo de madera o piedra conocido como biblioteca, libro caja. La Biblioteca Alejandría fue creada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter y terminada por Ptolomeo II. Llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes, por lo que fue la más grande en su tiempo, y se ubicaba en la ciudad egipcia de Alejandría.
donde se erigía como un centro de estudios superiores. Allí tuvieron que encontrarse muchos de los más destacados sabios de la época. Librados de toda preocupación económica, se podían dedicar a sus anchas al estudio y a la investigación filosófica y científica, y siempre dirigidos por un sabio de prestigio. Su destrucción, sin embargo, sigue siendo un gran misterio en la civilización occidental, puesto que tampoco se han encontrado las ruinas del museo. Hoy en día, una nueva biblioteca Alejandría, promovida por la UNESCO, fue inaugurada en 2003 en la misma ciudad, aunque no persigue sustituir a su célebre antecesora. Actualmente contamos con bibliotecas públicas, universitarias, escolares, científicas y con tecnología avanzada, diversos programas culturales, actividades para los niños y público en general. A continuación voy a explicar cada uno de los contenidos que se entienden como parte de la ciencia de la información. Podemos decir que la bibliometría es el estudio de la producción científica de los investigadores. Así podemos conocer los autores más productivos, la actividad científica y conocer el envejecimiento de la ciencia a través de la historia. Bibliotecología es la ciencia que estudia a las bibliotecas, el sistema de ordenamiento y disposición de los libros en todos sus aspectos. Bibliografía, relación ordenada de libros y publicaciones de un mismo autor. Documentación, se puede decir que es el soporte que contiene la información, ya sea en físico o digital. También encontramos que hay documentación informativa como el enciclopedismo, dualidad en el origen de las fuentes, diversidad de los usuarios, multiplicidad de soportes, fragmentación de soportes, documentos compuestos, diversidad de códigos semióticos para transmitir información, diversas lecturas y usos de los significados. Archivología es la ciencia que estudia la administración de los archivos, auxiliar o funcional en todo su contorno. Como mencionaba antes de todo este repaso de la historia de cada uno de los puntos planteados, la ciencia de la información, la bibliotecología, la archivística, la documentación han sufrido muchos cambios con el paso de los años. Con la llegada de la tecnología virtuales en el mundo de un vuelco total, las personas empezaron a guardar la información sistematizando y digitalizando. El volumen de documentos que se manejaban se estaba convirtiendo en un sistema poco manejable por la alta inversión que se hacía en el papel y sus medios logísticos. En la biblioteca, la interdisciplinariedad, un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicos o entre varias escuelas de pensamiento por el seguimiento de nuevas necesidades o la elección de nueva profesión.
La transdisciplinariedad incluye la interacción de muchas disciplinas. En mi concepto, las dos se aplican para la ciencia de la información.